Bien, continuando con las operaciones complementarias de corte, estuvimos chequeando un poquitito el tema de la extrusión de corte y vamos a ver también un poco lo que es revolución de corte. Supongamos un caso sencillo como este. Fíjense que tenemos un croquis muy simple, 75 por 75, bueno, podría ser rectangular, por eso puse dos cotas, no son medidas iguales. Recuerden que siendo cuadrado, como en este caso, si yo sé que sí o sí va a ser siempre cuadrado, yo puedo prescindir de una cota y podría, por ejemplo, con control, ¿sí?, seleccionar dos entidades y darle una relación de igualdad para poder acotar un solo lado. En este caso lo dejé libre, o sea, lo podría hacer rectangular si quisiera. Pero es simplemente un cuadrado con un radio de 10 milímetros, extruido a una profundidad de 25 milímetros. Yo tengo ese bloque de material, en este caso le asigné un material, un acero, una ISI 1020. Tengo ese bloque de material y vamos a suponer que quiero hacer un molde, una matriz muy sencilla de una media, un medio O-ring, una media llanta de goma. Vamos a suponer que yo quiero hacer el ahuecamiento acá en este material que, bueno, simularía la forma, el diseño de este molde, de esta matriz. Con una extrusión de corte, yo lo puedo hacer. Aunque voy a agregar alguna operación extra y después lo vamos a hacer a través de un corte de revolución para que sea más directo. Pero vamos a probar las dos alternativas. Sobre esta cara yo selecciono, creo un croquis nuevo, aprovecho la misma cara que ya tengo generada de la operación de recién, de la extrusión, selecciono la cara superior, recuerden siempre control 7, control 8, cambian entre vista isométrica y vista normal. Genero un croquis nuevo, estoy encroquisado y voy a hacer dos círculos concéntricos, simplemente, porque voy a tener un eje de esa goma que yo quiero simular, bueno, el hueco acá en la matriz, y un radio exterior. Así que hago dos círculos concéntricos, el eje va a ser de, supongamos, 12 milímetros, y el diámetro exterior va a ser de 35, por ejemplo. 35 o 36 milímetros, el valor que ustedes quieran colocar. Mi croquis es simplemente eso. Elijo una extrusión de corte sobre este croquis con una profundidad de 5 milímetros, como hasta acá, está bien, y realizo la extrusión de corte. Con lo cual, en este caso tengo, bueno, obviamente acá estamos simplificándolo y obviando determinadas cosas. Yo, bueno, tendría que tener en algunos radios, un pequeño ángulo de descarga en el molde y demás. Bueno, pero a efectos de la silueta simple de esta media, este medio caucho, esta media rueda de goma que yo quiero simular, simplemente hice los dos círculos concéntricos y extruí un corte a una profundidad de 5 milímetros. Para el radio que yo necesito acá para la goma, simplemente agrego un redondeo, una operación de redondeo. Como la profundidad es de 5, bueno, la voy a agregar con 5 milímetros solo a este eje. ¿Ven? Y de esa forma voy a tener ya simulada la silueta de mi goma. ¿Sí? Si observo acá en una vista de corte, tengo la silueta de la goma simulada con su eje, ¿sí?, y el resto del espacio donde yo podría colocar el material para obtener esta forma. Un diseño de un molde muy rudimentario, muy básico, pero bueno, es para entender el proceso. Lo hice a través de una extrusión de corte. Obviamente, si yo querría cambiar cualquier valor, quiero modificar el eje, edito el croquis, eje de 8,
el diámetro exterior va a ser de 45, ningún problema, ¿sí? Sigo teniendo, la operación me sigue arrojando un resultado correcto. Si bien esto funciona, si yo querría, mejor dicho, hacer esta operación, este ahuecamiento de una sola vez, incluyendo el radio, lo podría hacer a través de una revolución de corte, incluso con algún ángulo de descarga o con algunos otros ángulos que yo con la extrusión de corte no lo podría hacer de forma directa acá, necesitaría encadenar varias operaciones. En este caso encadené dos nada más, ¿sí? La extrusión de corte en sí y el redondeo. Pero si necesitara seguir refinando el diseño de esta media goma, tendría que seguir agregando operaciones. Vamos a anular estas dos, vamos a volver al bloque principal y vamos a hacerlo a través de una revolución de corte. Como va a ser una revolución de corte, ya no la voy a apoyar sobre esta cara superior, sino la voy a tener que apoyar sobre un lateral, por ejemplo la vista lateral o el alzado. Vamos a elegir el alzado y vamos a hacer un croquis nuevo. Voy a tirar una línea constructiva como referencia y vamos a trazar la silueta que ahora vamos a querer revolucionar para cortar. Esa silueta, voy a comenzar desde acá, voy a trazar una línea. Recuerden que la herramienta de línea sigue abierta y si yo vuelvo, obtengo un arco, ¿sí? Podría estar trazando arcos. Con lo cual yo podría hacer ya este radio de una sola vez, si querría tenerlo acá. Vamos a suponer que sí, que lo hacemos. Vamos a suponer que acá yo quiero un determinado ángulo, cosa que con la extrusión de corte recién no. Si extruía el corte, este ángulo me quedaba esta cara paralela a la cara exterior. Yo ahora quiero un determinado ángulo. Perdón, bueno, acá me equivoqué, no quería hacerlo coincidir con esta línea, así que vamos a trazar nuevamente desde acá, vamos a trazar hasta acá, o si quieren, bueno, para hacerlo más prolijo lo vamos a hacer de nuevo. Trazo una línea acá, vuelvo a este punto para poder tener un arco, trazo, sigo con una línea pero no llego a coincidir con esta, termino acá y acá, un determinado ángulo. Esa va a ser mi silueta de corte. Voy a recortar esta parte que no quería. ¿Ven? Acá me ha quedado mi silueta de corte. Voy a acotar ahora. Esta profundidad quiero que sea de 5 milímetros, ¿sí? Que equivaldría a la extrusión. Quiero dejar un eje que va a tener una característica que no hemos visto hasta ahora. Cuando yo tengo una línea constructiva, si yo acoto desde un valor hacia la línea y sigo hacia el otro lado, el sistema me permite acotar un diámetro. Si no, si sigo de este lado, queda en radio. Hacia este lado diámetro, hacia este lado radio. Así que voy a ir hacia este lado y le voy a decir que el diámetro va a ser de 8, como la que hemos terminado de hacer antes en la extrusión. Esta descarga lo podría acotar con ángulo, lo podría acotar, vamos a hacerlo con ángulo, para hacerlo más prolijo. Voy a trazar una pequeña línea constructiva de referencia y ahora voy a hacer una cota inteligente entre esta línea y esta y le voy a decir que quiero que sea un ángulo de 2 grados, simplemente. La altura ya la tenía acotada, vamos a acotar el diámetro exterior, que lo habíamos dejado lo mismo, lo vamos a hacer de 45, como habíamos dejado antes el valor. Esta línea tiene que coincidir, vamos a hacer colineal con esta, así empezamos a definir mejor nuestro croquis. Voy a acotar un radio de 5 acá, bueno, perdón, no lo voy a hacer de 5, lo voy a hacer un poquitito menos, de 4, para que tenga una pequeña descarga la llanta.
4, 4.5. Y lo que he hecho acá, voy a deshacer con control Z y volver. Fíjense que si bien yo tengo el radio acotado de esta línea, todavía se puede mover. Esta parte yo la tengo en azul. ¿Por qué? Porque no la tengo alineada respecto de este radio. Si yo selecciono con control ambos y les doy una relación de tangencia, el sistema automáticamente se organiza y queda completamente definido. Vamos a realizar, vamos a suponer que quiero un pequeño radio también acá, ya lo podría hacer, un radio de 1 en esta esquina. Vamos a hacerlo de menos, 0.5, perfecto, ya lo podría tener hecho también acá. Fíjense que en una sola operación yo voy a hacer prácticamente todo, o sea, tengo mi silueta de revolución para cortar y tengo ya este ángulo de descarga hecho, un pequeño ángulo de descarga acá, un pequeño radio acá, tengo ya todo realizado. Lo único que voy a hacer ahora, fíjense que lo hice todo en un solo croquis, lo único que voy a hacer es una revolución de corte utilizando este eje. ¿Por qué el sistema no me detectó automáticamente este eje? Porque yo tracé también un segundo eje que tengo acá, ¿sí? Que es el eje que usé de auxiliar para acotar este pequeño ángulo de descarga. Si no hubiese hecho eso, ya la operación se hubiese previsualizado. Pero no hay problema, selecciono, cliqueo en esta casilla, selecciono que quiero este eje y acepto. Bueno, fíjense cómo ahora en una única operación yo tengo hecho todo, incluso con un nivel de detalle mayor que antes, porque tengo, vamos a hacer un pequeño corte acá, ¿sí? Perdón. Ahora sí. Fíjense que no solamente tengo el ahuecamiento realizado con su radio, sino que pude establecer una pequeña descarga acá. Tengo ya practicado este pequeño radio y este pequeño ángulo de descarga, ¿sí? Podría haber agregado otros también acá, si querría, lo podría haber hecho. Podría haber agregado ya una descarga arriba y demás. Como lo hicimos a través de una revolución de corte, con una única operación completamos todo. Lo podríamos haber hecho con un poco más de trabajo también, lo podríamos haber hecho agregando operaciones a la extrusión de corte que hicimos al principio, a esta que mostramos al principio. Pero con la revolución lo hemos completado en una única operación en base a un croquis más elaborado. Bueno, estas son dos operaciones complementarias básicas, ¿sí? ¿Por qué complementarias? Porque son de sustracción, ¿sí? Extrusión y revolución de corte. Como siempre, ustedes pueden ver, de acuerdo al tipo de trabajo que tienen que realizar, cuál les resulta más conveniente. Ustedes van a elegir, de acuerdo al diseño, si les resulta más cómodo a través de una extrusión de corte o una revolución.